Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos los que se han podido unir a esta sesión y de igual manera muchísimas gracias por invitarme nuevamente a esta serie de ponencias tan importantes y tan relevantes para todos. De igual manera es así de relevante el tema que vamos a ver hoy. Este es un tema no únicamente importante para aquellos que somos del área de la salud, ni para aquellos que estamos en investigación, sino para cualquier individuo, para cualquier consumidor, porque estoy segura que en esta sesión y en general en el mundo no hay ninguna persona que al menos alguna vez en su vida no haya consumido un fármaco. Y pues bueno, entonces justamente va dirigido para todos. Intenté hacer de manera más digerible esta información para que todos la podamos entender. Y el día de hoy, el objetivo de esta presentación es que todos nos llevemos un granito de concientización de cómo es que funcionan esta generación de nuevos fármacos y cuál es la ética que lleva detrás de ellos. Me presento, yo soy la doctora Andrea Terán y pues bueno, ahí está mi contacto por si a alguno de ustedes le interesa más de estos temas. Pues bueno, comencemos. Vamos a hablar un poquito de cuál es el contenido de esta ponencia. Entonces vamos a comenzar con contextos históricos generales que abren pauta a que se generen los códigos éticos a nivel mundial. También vamos a platicar de cómo se crean los fármacos desde su investigación, desde su fase preclínica, su fase clínica y hasta llegar ya al mercado, y cuál es la ética bajo el enfoque de una salud, que es un tema muy innovador que sé que también les va a llamar mucho la atención. También vamos a hablar un poquito del marco regulatorio en México y de los desafíos éticos metodológicos que presentamos actualmente y estas áreas de oportunidad y cuál es la manera en la que podríamos intervenir para mejorarlas. Y concluiríamos un poquito con una reflexión final que espero a todos les guste. Bueno, vamos a comenzar un poquito con la historia de todo esto. Pues bueno, les platico que durante la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen nazi en la Alemania, los médicos de los campos de concentración realizaban experimentos médicos en humanos, pero estos eran inhumanos. Estos experimentos médicos no nada más eran para fármacos, eran también para terapias, de todo tipo hubo durante este proceso en la historia. Y bueno, muchos de ellos eran para probar la eficacia de antibióticos, como es el caso de las sulfonamidas, que es el tema que da inicio a toda esta plática. Bueno, como introducción les comento que en el campo de concentración de Ravensbrück, que es uno muy famoso, en 1942 muchos prisioneros fueron intencionalmente infectados con bacterias como Streptococcus y como Clostridium y se les provocaban heridas quirúrgicas contaminadas. A algunos de estos prisioneros se les administraban sulfonamidas y a otros no, simplemente con el objetivo de comparar los efectos en aquellos que recibían este tratamiento. Ahora, por el simple hecho de contar esta introducción, ya es terrible, ¿no? Ya nos acongoja, ya nos preocupa, ya nos llama la atención saber por qué se hizo esto y qué se hizo después para castigar o para solucionar estos actos. Bueno, antes que esto hay que ver cuáles fueron las implicaciones éticas que se basaron en estos procedimientos. Pues podemos destacar evidentemente que no hubo consentimiento informado. Esto no existió para nada en ellos. Se utilizaron prisioneros como sujetos de prueba forzada. Absolutamente a ninguno de ellos se les preguntaba si querían o no participar. Y tristemente, muchos de ellos murieron o quedaron con secuelas gravísimas para toda su vida. Ahora, estos experimentos, de hecho, fueron uno de los motivos para que sucedieran los juicios de Nuremberg en 1945. Entonces, situémonos ya al final de la Segunda Guerra Mundial, se hacen juicios, evidentemente, para castigar todas las acciones, no nada más las médicas, sino de todo el gremio militar, y se genera este juicio de Nuremberg en 1945, lo que hace o que se desarrolle el Código de Nuremberg. Este fue en 1947. Y este es el primer documento internacional el cual estableció los principios éticos para la investigación en humanos. Entonces, podemos ver que a pesar de que fue una historia terrible, que fueron procedimientos horribles, la humanidad hizo algo, hizo que se crearan estos programas éticos que hasta la actualidad llevamos a cabo. Entonces, tras la publicación de este código, se descubrieron también los primeros códigos específicos ya en materia de ética para cualquier situación. Es por ello que encontramos la Declaración de Ginebra en 1948.
Esta es conocida como la versión moderna, digámoslo así, del juramento hipocrático y hasta la fecha se mantiene como uno de los documentos más constantes de la Asociación Mundial de Medicina. Tiene muy pocas y realmente muy cuidadosas revisiones y correcciones y lo que intenta es proteger los principios éticos de la población y bueno, es un código muy importante. También tenemos el Código Internacional de la Ética Médica. Este surge en el año 1949 y este es un canon gigante de los principios éticos para los miembros de la población médica en todo el mundo. Este nos define y aclara cuáles son los deberes profesionales de los médicos hacia sus pacientes, hacia otros médicos y hacia profesionales de la salud, también los que rigen a cada uno de nosotros como médicos y hacia la sociedad en general. También encontramos la Declaración de Helsinki en 1964, que estoy segura que les ha de sonar mucho, es una declaración muy famosa, y en esta se incide que el bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener siempre la primacía de todos los intereses, es decir, la persona va a ser el centro de toda esta investigación y lo que buscamos es su bienestar. También así surge el informe de Belmont en 1978. En este se van a recoger 3 principios éticos básicos que estoy seguro que muchos han de conocer, como el principio de respeto a las personas, el de la autonomía y el principio de beneficencia y el de justicia. También surgen las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos por la OMS en el año 2002. Tenemos también la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, este surge en 2005, y en esta se resalta el respeto a la autonomía de las personas, es decir, que todas somos capaces de tomar decisiones y se vela por la protección de nuestros derechos y las poblaciones vulnerables. Ahora, ya teniendo un poquito de este contexto histórico, vamos a comenzar a cómo es que se crea, cómo se formula un fármaco. Pues bueno, vamos a comentar que para que se cree un fármaco vamos a necesitar de 4 fases, desde el descubrimiento hasta la fase preclínica, hasta la clínica y su comercialización. Las vamos a explorar más a fondo más adelante, pero de manera general les comento que todo esto lleva alrededor de 10 a 15 años para que una molécula salga a venta, salga a comercialización. Vamos a iniciar con alrededor de 10,000 moléculas y de estas solamente una es la que va a terminar viendo la luz. Y la fase clínica, que es la que ya se prueba en humanos, es la fase más larga de estudio y es la más costosa. Esta puede tardar hasta 7 años y claramente es la fase más costosa porque se hacen pruebas en humano. Entonces, tenemos el descubrimiento inicial de una molécula, seguimos con los estudios preclínicos, que es en modelos moleculares o animales, tenemos la clínica, que es ya en humanos, y tenemos su comercialización, que es cuando ya estos fármacos salen a la venta. Continuemos entonces con la investigación del descubrimiento molecular de estas moléculas. Entonces, el proceso va a comenzar con la investigación sobre las causas de una enfermedad, la enfermedad que esté interesada la persona en ese momento, que en algunos casos puede llevar a la identificación de una o varias dianas terapéuticas que van a estar asociadas a dicha enfermedad. La diana terapéutica, que son las imágenes que les pongo ahí, no sé si la puedo señalar, déjenme ver. Ah, justo. Estas son las dianas terapéuticas y bueno, podemos encontrar no solo una, sino diferentes dianas terapéuticas que van a estar asociadas a esta enfermedad. La diana terapéutica es aquella sustancia en nuestro cuerpo a la cual vamos a dirigir el fármaco. Pueden ser enzimas, pueden ser proteínas, etc. Pero una vez que la identificamos, tenemos que optimizar esta molécula. Bueno, tenemos que optimizar más bien la molécula que van a ser nuestros precursores de los fármacos. Entonces, para poder entender y darle más contexto a esto, podemos imaginar una llave, imaginen la llave de su casa y una cerradura. Evidentemente, esa llave, la llave de su casa, no abre cualquier cerradura, no abre la puerta de su vecino. Y en este caso es exactamente lo mismo. No todas las moléculas que son nuestros precursores de fármacos van a interaccionar con una puerta, con una diana terapéutica. Se tiene entonces que buscar cuál es la estructura de esta llave para poder unirse a esa puerta. Es todo un proceso muy complicado, muy grande, que los expertos en esto son, wow, gigantes. Entonces, continuemos. Una vez que tenemos ya todo esto, vamos a tener al final una única diana terapéutica.
Entonces, para ponerlo un poquito más sobre la mesa, vamos a seleccionar alguna patología para tomarla como ejemplo. No sé, quizás cáncer de mama. Entonces, sobre cáncer de mama se van a realizar una serie de investigaciones básicas, todo un metaanálisis casi de toda esta información. Y lo que se va a estudiar, o los que estudian normalmente esto, lo hacen las universidades, los centros de investigación o las empresas farmacéuticas, pero realmente cualquier institución puede hacer esta investigación de la patología. Entonces, suponemos que tenemos al cáncer de mama, vamos a seguir en la investigación y en esta investigación encontramos que hay ciertas proteínas importantes que van a jugar un papel muy importante en el desarrollo de esta patología. Entonces, como vimos al inicio, suponemos que tenemos la diana terapéutica o la proteína A, la proteína B y la proteína C. Al final, solamente una es la que vamos a elegir, que es la que está más presente en esta patología y la tenemos que examinar de diferentes técnicas, como en el laboratorio de cristalografía con rayos X, con modelos computacionales que son muy importantes y hoy más que nunca que está en su auge la inteligencia artificial, están haciendo un boom justamente en la formulación de nuevos fármacos porque están agilizando estos procesos que anteriormente eran muy tardados. También se ocupa la espectroscopía y pues bueno, una vez que ya se tiene esta diana terapéutica, en este caso dijimos que era para el cáncer de mama la proteína C, ahora sigue descubrir cómo vamos a tener que detener su expresión en esta patología. Y aquí es donde los científicos desarrollan moléculas que van a encajar con estas proteínas. Es decir, van a desarrollar estas llaves que van a hacer que ya no se expresen, van a cerrar la puerta de esta molécula. Y en esta fase es justo donde se desarrolla alrededor de 100.000 moléculas. Es decir, vamos a tener la llave 1, la llave 2, la llave 3, la llave 4, la llave 5. Vamos a tener 100.000 llaves, 100.000 moléculas que van a intentar interaccionar con esta patología. Ahora, antes de probarla en personas, evidentemente deben realizarse estudios preclínicos sobre la eficacia y la tolerancia en animales. Es aquí donde cambiamos ya de fase, porque ya tenemos la diana terapéutica con la cual vamos a trabajar y ya tenemos también una molécula. Ahora iniciamos los estudios preclínicos. En esta fase se va a iniciar con la preparación del fármaco, lo cual van a incluir pruebas de estabilidad, pruebas de formulación de la molécula, hasta llegar a pruebas de metabolismo de la droga, tanto en modelos in vitro como in vivo. Cuando hablamos de modelos in vivo nos referimos a estos modelos en animales. Además, en muchos proyectos actuales se realizan métodos de cómputo, como les comentaba anteriormente. Estos métodos son comúnmente llamados in silico. Estos métodos nos permiten codificar con precisión modelos teóricos y son capaces de procesar gigantes cantidades de información como no tenemos idea. Es por ello que han agilizado los procesos. Ahora, regresando a los modelos in vivo, estos modelos hacen estudios en animales y se basan en algunos rubros que les pongo aquí, el cual es la seguridad de la droga a dosis equivalentes a los cuales se pueden usar en humanos. También estudian la farmacodinámica, los cuales van a ser los mecanismos de acción del fármaco, la posible reacción con dosis a respuestas clínicas y la farmacocinética. En la farmacocinética, lo que van a hacer es evaluar en los animales la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción del fármaco y evidentemente las posibles interacciones que puedan tener con otros medicamentos en el mercado. Y por último vamos a tener la toxicología. Y aquí en pantalla les muestro, aquí, este crochet que une a la farmacocinética con la toxicología y que nos dan a estudiar la relación del riesgo-beneficio. Este análisis de este balance del riesgo-beneficio es muy importante porque aquí lo que se intenta es saber cuál es el riesgo que se está dispuesto a asumir por la eficacia que se está dispuesto a resumir. Es decir, sabemos que no hay ningún fármaco que sea 100% inocuo, todos de alguna manera tienen efectos adversos, pero aquí lo que se intenta estudiar es realmente cuánto estamos dispuestos a tomar pues el riesgo por el beneficio que realmente nos puede generar este fármaco. Ahora, respecto a la toxicología, que es el último rubro, se van a realizar pruebas en dos especies de animales. Van a ser roedores y no roedores, los cuales comúnmente son ratones, como hemos visto en muchos reportajes, pero también se trabaja con conejos. Esto se realiza porque se considera que si el fármaco se va a comportar igual en ambas especies, pues entonces es aplicable para humanos. Y de hecho, un tema
de notar aquí de importancia es que las dosis son más elevadas que en las de los humanos. O sea, se les aplican dosis más altas a los animales que a nosotros porque se pretende que quieren observar cuáles van a ser los efectos secundarios. Entonces, todas estas prácticas, todas estas pruebas durante la fase preclínica van a estar estrictamente reguladas por guías internacionales de cumplimiento obligado, como lo es la FDA en Estados Unidos, la Food Drug Administration y la EMA en Europa. Pero aquí en México tenemos la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios. Ahora bien, una vez que tenemos ya la fase preclínica, si resulta, podemos avanzar a la investigación clínica. La investigación clínica es donde se realizan los ensayos en humanos y se van a realizar en 4 fases. Este es un proceso que comenzó a utilizarse desde los años 60 y aunque sigue vigente, ha sido realmente ajustado para adaptarse a la nueva sociedad, a las realidades, especialmente en enfermedades tan complicadas como el cáncer de mama, como el VIH. Entonces, han ido modificándose y ahora sí que han ido evolucionando con las personas. Y pues bueno, entonces tenemos 4 fases. Las voy a ir marcando aquí. Tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Al último tenemos la fase 4, que esta podríamos manejarla como un apartado diferente porque es la farmacovigilancia. Ahora, el objetivo de la fase 1 va a ser evaluar la toxicidad y dosis máxima tolerada en humanos. Recuerden que todo esto ya se aplica en humanos, ya dejamos atrás a los animales, únicamente estamos con humanos. Ahora, aquí van a participar alrededor de 20 a 80 voluntarios, los cuales tienen que ser sanos. Y el diseño va a ser sin grupo comparatorio, va a ser de duración corta y se va a dar énfasis en la farmacocinética y en la farmacodinamia. Ahora, respecto a los aspectos éticos, pues es de bajo beneficio directo porque se requiere de vigilancia ética rigurosa. Es decir, aquí no sabemos si el fármaco va a funcionar o no, entonces por eso hago esta mención de que el beneficio es realmente bajo. Inclusive, a pesar de que en esta etapa están participando todas las agencias regulatorias como la COFEPRIS, pues han participado empresas que han tenido errores en esta parte, tal cual es el caso que les marco aquí arriba, como el anticuerpo monoclonal TGN 1412, que en su primera fase, durante sus primeros estudios, pues causó daño en esta primera fase y les causó falla multiorgánica a todos los participantes, los cuales los dejó con con daños grandísimos. Y aquí es donde se subraya la importancia de una regulación muy estricta para esta fase. Evidentemente, para este anticuerpo monoclonal se pausaron las prácticas y ya no se pudieron llevar a cabo las demás. Ahora, para la fase 2, de manera rápida, tenemos que su objetivo es explorar la eficacia terapéutica y los participantes pueden ser hasta unos cientos de participantes. El diseño es aleatorizado y van a ser comparativos, se van a incluir criterios de inclusión. Y bueno, respecto a su aspecto ético, tiene baja aplicabilidad general y es importante el manejo ético en criterios de inclusión. Aquí es donde empiezan a meter todo lo del comité ética para los criterios de inclusión. Ahora, para la fase 2, el objetivo es confirmar la eficacia y la seguridad de las poblaciones, porque aquí ya se empieza a trabajar con población más amplia. Aquí ya son miles de pacientes y es una población gigante. Ahora, el tipo de diseño, pues van a ser estudios multicéntricos, de igual manera aleatorizados, y por lo regular se hacen prácticas doble ciego, en las cuales se van a ver variables clínicas relevantes. El aspecto ético, aquí podemos ver que hay una alta representatividad y el manejo ético en esta asignación es aleatoria y evidentemente se va a pedir el consentimiento como en todas las anteriores. Ahora, para la fase 4, que es la farmacovigilancia, su objetivo va a ser monitorear la seguridad y la efectividad de cada una de estas. Se van a realizar en pacientes reales en entornos clínicos. Aquí ya no es un paciente que se le da un consentimiento informado, no. Aquí ya es cuando ya sale a la luz el fármaco y todos los que estamos consumiéndolo ya somos los participantes en este estudio. Como les comentaba, ya van a hacer estudios de seguridad y se lleva a cabo esta vigilancia, pues de alguna manera epidemiológica, farmacovigilancia de esta sustancia. Ahora,
Vamos a hablar de un tema, no es un tema nuevo, no es un tema muy reciente, pero que sí no se trata tanto. El desarrollo de fármacos está tradicionalmente centrado en la seguridad y la eficacia de los humanos. Básicamente, donde busquemos información, siempre hacen mención a que se realiza consentimiento informado para el participante, pero ¿qué está pasando aquí? Pues que no se está contemplando otros hábitos de la salud. Esto debe ampliarse con una visión más integral que incorpore principios de una salud, que One Health, como lo menciona la OMS. Esto lo que nos amplía la visión es que podamos reconocer la interconexión entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, porque en cada una tenemos un impacto diferente. Ya vimos el impacto que puede tener en los humanos, como en los estudios que se hicieron en los campos de concentración, que obviamente nos regalaron agencias de ética, pero ¿qué pasa con el impacto animal y qué pasa con el impacto ambiental? Pues un tema muy importante es que en el impacto ambiental, justo sucede en la fase preclínica cuando se está estudiando con ellos, es un componente clave en la evaluación de la toxicidad y la farmacocinética. Este proceso, si bien está regulado, pues nos plantea desafíos relacionados con el bienestar animal y este contexto debería de estar basado en el principio de las tres Rs, el cual es el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Entonces, la verdad es que deberíamos de investigar un poquito más, deberíamos de enfocarnos en qué pasa con los animales. Inclusive, no se estudia mucho acerca de la producción de los fármacos de uso veterinario, aquellos que se utilizan en la industria ganadera. Entonces, esto es un tema muy relevante y de igual manera tenemos la investigación del impacto ambiental, pues los fármacos, una vez utilizados, se van a liberar al medio ambiente a través de la expresión humana o de la expresión animal. Esto puede ser por una disposición también inadecuada o simplemente llegan a lugares de agua. Entonces, la presencia de residuos de estos fármacos en cuerpos de agua va a representar un riesgo para la fauna acuática y puede alterar ecosistemas enteros. Y a la vez es un ciclo, es un boomerang en el que tomamos este fármaco, se evacúa al medio ambiente, tomamos agua contaminada y todo es un círculo que de hecho hasta genera resistencia antimicrobianas. Es un tema muy complejo, muy largo, pero que también debemos de intentar enfocar hacia estas investigaciones como lo es la ecofarmacovigilancia, que son pues postulaciones muy ciertas y muy atinadas de lo que realmente deberíamos de hacer hoy en día. Ahora bien, el marco regulatorio en México, pues bueno, tenemos principalmente la COFEPRIS, que es como ya les mencionaba. Esta nos ayuda a regular y supervisar productos y servicios relacionados con la salud en México. También tenemos las agencias reguladoras extranjeras como la FDA, como la EMA, como el Health Canada. Todos estos también fungen un papel muy importante en países como México, ya que les damos importancia. Si vemos que un medicamento viene aprobado por la FDA, el proceso para la población en México por COFEPRIS, pues es más sencillo porque ya se tiene el antecedente de que este fármaco fue aprobado de esta manera. También tenemos algunas normas como la NOM 2020 SSA 2016, la cual habla sobre la instalación y operación de la farmacovigilancia. También tenemos la OMS 012 SSA 3 2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Y tenemos la guía sobre estudios farmacológicos de seguridad en medicamentos, tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. También tenemos las buenas prácticas de fabricación que son emitidas por la OMS, que fungen de manera internacional para todos. De igual manera, tenemos el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos y tenemos la NOM 062 ZO, de 1999, que trata sobre especificaciones técnicas para la producción y práctica en animales de laboratorio, que este es un tema muy importante como lo acabamos de mencionar. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos para la aprobación de este fármaco en México? Pues bueno, en primer lugar necesitamos generar la solicitud de riesgo sanitario, en el cual nos vamos a incluir un dossier técnico que va a llevar a cabo información sobre la calidad, la seguridad y la eficacia. También necesitamos tener los resultados de los ensayos clínicos, necesitamos los detalles de la fabricación y la estabilidad del etiquetado,
y del el prospecto de este fármaco. De igual manera, se tienen que estipular cuáles son los certificados de buenas prácticas de fabricación y vamos a tener diferentes pautas a llevar para diferentes sustancias que se desean aprobar. Como moléculas nuevas, pues aquí vienen, déjenme, se los muestro. Para moléculas nuevas, esta es la información que se debe presentar. Para fármacos genéricos es esta, para vacunas esta, y para medicamentos huérfanos o de enfermedades emergentes o olvidadas, pues serían estos los rubros a completar. Ahora, respecto a la evaluación técnica, una vez que se mete este registro, prosigue a la evaluación. Aquí se va a evaluar por parte de COFEPRIS cuál es la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento, así como el etiquetado del empaque. Por eso vemos a veces algunas publicaciones donde se rechazan o mencionan etiquetado incorrecto, etiquetado mal, porque aquí es donde la COFEPRIS está participando constantemente. Tenemos también, posterior a la evaluación técnica, el dictamen, perdón, y la resolución. Al ser aprobado, se va a emitir un número de registro sanitario con una vigencia inicial de 5 años, la cual puede ser renovable. Y por último, tenemos el seguimiento post-aprobación, es decir, ya en comercialización, en el cual se da un seguimiento constante para observar o detectar posibles efectos secundarios y garantizar la seguridad de este consumo. Ahora, ¿qué desafíos éticos y metodológicos podemos notar o cuáles áreas de oportunidad detectamos para México? Bueno, detectamos muchísimas, pero pues vamos a resumirla para poder trabajar. En primer lugar, encontramos la equidad en la selección de participantes, pues se observa un uso frecuente de poblaciones vulnerables, ya sea por pobreza o acceso a servicios. En estos estudios clínicos es cuando se toman estas poblaciones y pues se podrían plantear dilemas de explotación al trabajar con personas que tengan acceso complicado a estos servicios. También encontramos la transparencia y el conflicto de interés, pues los vínculos entre investigadores, entre instituciones y farmacéuticas nos pueden generar conflictos no siempre declarados y que no salen a la luz estos resultados. Ahora, el acceso posterior al medicamento. Pues muchos pacientes que participan en ensayos no tienen garantizados como tal el acceso continuo a este tratamiento una vez que se concluye pues, el estudio, lo cual es un principio ético en discusión que debería de ser un beneficio para cada uno de estos que participaron en las fases de aprobación. Ahora, también tenemos la capacidad institucional limitada, pues la COFEPRIS ha mejorado evidentemente en plazos, de hecho ahora se puede hacer de manera digital estos procesos, pero aún presenta retos de personal y de automatización para la revisión expedita y rigurosa de cada una de estas aprobaciones. También encontramos limitaciones en la investigación clínica local, como la falta de inversión nacional en las fases tempranas, ya sea en la fase 1 y la 2, lo cual pues nos deja el liderazgo, les deja el liderazgo a científicos pues extranjeros, a empresas extranjeras. Únicamente a veces llega ya el producto con esta aprobación de FDA y COFEPRIS pues también lo aprueba, pero ya viene la formulación desde el extranjero. También encontramos la implementación de la farmacovigilancia activa para la fase 4. Pues esta sigue siendo realmente débil. En México no hay un sistema muy robusto ni muy obligatorio para la farmacovigilancia activa tras la comercialización. También encontramos que debería de haber una mayor investigación en el impacto humano, en el impacto animal y el impacto ambiental. Es decir, que sea una investigación con el enfoque de una salud. Y también es muy importante generar concientización en el consumidor, porque el consumidor, el cliente, el enfermo, el paciente, es aquel que tiene la decisión de saber si el fármaco que está consumiendo está aprobado, no está aprobado, es un fármaco que todavía no ha sido regulado. Ahora, como reflexión final, para cerrar esta ponencia, me gustaría destacar una idea central, y la cual es que desarrollar un nuevo fármaco no solo va a ser un reto científico y tecnológico, también es una gran responsabilidad ética. La historia nos ha dejado lecciones muy dolorosas, como los experimentos realizados en los campos de concentración. Estos marcaron un antes y un después en la ética médica, pero gracias a ellos surgieron los códigos y las declaraciones
que hoy guían la investigación con los seres humanos, pero que deben ser constantemente revisados y reforzados. En la actualidad, aunque contamos con muchos marcos regulatorios como los de la COFEPRIS en México y otras agencias internacionales, aún seguimos enfrentando desafíos que requieren nuestra atención y nuestro compromiso. Es muy importante, hoy más que nunca, ampliar la mirada y adoptar un enfoque de una sola salud de verdad. Esto nos va a ayudar a reconocer cómo la salud humana está interconectada con la animal y con la del medio ambiente. Incorporar estos enfoques a nuestro estudio de vida, a nuestro estilo de vida, a nuestros estudios, nos va a permitir ampliar la definición de seguridad más allá del individuo humano, nos va a permitir incluir evaluaciones de impacto ambiental y animal durante la aprobación regulatoria. También nos va a permitir o nos va a implicar promover marcos normativos con un enfoque intersectorial y un enfoque multidisciplinario. Este enfoque bioético ampliado nos va a permitir un desarrollo farmacéutico más sostenible, más responsable y alineado claramente con los desafíos globales actuales de la salud pública, con el cambio climático y como con la pérdida de biodiversidad. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por mi parte. Les dejo aquí las referencias por si alguno de ustedes gusta visitarlas, si les interesa el tema. Y pues nada, muchísimas gracias. Nuevamente les dejo mis contactos. Ha sido un placer y nos vemos a la siguiente. Gobierno de México.